No sé si te pasa como a mí, que me he fijado, me he dado cuenta que la mayoría de las discusiones hoy en día que vemos en casi cualquier contexto, la gente cuando opina lo que hace es defender las mentiras de otro. Es decir, no hace más que repetir lo que otro ya pensó y razonó. Y muchas veces la gente lo dice incluso sin pensarlo, razonarlo y lo defiende a capa y espada. Y la razón por la que yo estoy pensando en esto es porque hoy tenía que hacer un programa y entonces activé mi modo divagar. Divagar. Hablar o pensar desordenadamente sin ajustar a un tema determinado y sin tener un objetivo para el discurso. ¿Cómo estás? Primero que nada, darte la bienvenida nuevamente a este programa Divando. Sé que eres uno de los pocos suscriptores o de los pocos que ven este programa, porque no muchos se quedan, así que eres parte de una minoría importante, por lo menos para mí. Lo cual, pues, estoy agradecido y te lo hago saber. Te agradezco que estés allí escuchando mis tonteras y mis locuras aquí hablando solo. Sin ti, literalmente estaría siendo un loco más hablando solo. Si este mensaje te sirve de algo, aunque sea para inspirarte a razonar y pensar en algunas cosas o recordar, pues yo me siento realizado y exitoso de haber logrado algo en alguien. Mira, hablando de eso, el tema de hoy que quiero compartir, ya, antes de, como siempre, ya comencé a divagar, antes de, quiero compartirles algo, y es que quiero aclarar más bien algo, y es que yo, esta sección, vamos a decirlo así, del canal, no tiene intenciones comerciales, no tiene, digamos, una primicia o un objetivo, ay, ¿cómo decirlo? Etiquetado, o sea, si alguien a mí me pregunta, Luis, ¿por qué haces divagando? ¿Cuál es el objetivo de divagar? O, una pregunta filosófica bastante compleja. Yo te preguntaría ¿qué sentido tiene la vida? Por ejemplo. Mira, la verdad es que ¿por qué divagas? ¿Por qué piensas? ¿Por qué razonas? ¿Por qué dudas? Porque es la naturaleza humana. Yo simplemente estoy aprovechando una plataforma que nos da el avance tecnológico para compartir mis pensamientos con quien desee escucharlo. Ese es el verdadero objetivo de divagando. Dicho esto, me permite como preámbulo a el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Mira, yo durante, yo no voy a decir toda mi vida porque hay cosas de las que no soy consciente, pero en edades me refiero, o sea, hay momentos que no recuerdo, que no tengo en mi memoria, pero sí desde que tengo uso de razón, como se suele decir, yo siempre he pensado en hacer diversas cosas. Sin embargo, yo nazco en los años 80, en donde se hereda de la década de 60 y 70 la construcción de un individuo social productivo, ¿ok? Es decir, donde existe toda una infraestructura de educación e instrucción, que me gustaría más decirle instrucción que educación, y ya te voy a explicar por qué. Donde esa instrucción te permitía ser útil en la sociedad para así el avance y el progreso, etcétera. ¿Correcto? Hasta ahí creo que todos nos entenderíamos, ¿verdad? Pero siempre fui un tanto anárquico, lo llevo en la sangre, o sea, el hecho de, ya va, ¿por qué? ¿Para qué? Todo lo cuestionaba. Y yo considero que esa es la real naturaleza humana, cabe destacar. La curiosidad, la comparación, yo creo que es parte de la naturaleza humana y es normal. Pero siempre se fue coaccionando eso, sobre todo en mi entorno. Es decir, yo veía a mis demás compañeros, eh, compañeros de clase, compañeros de cualquier actividad deportiva, que iban como limitando esa capacidad y siempre que yo buscaba debatir algo, me decían como que, pero ¿para qué hablar de eso? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer y ya. Nunca estuve de acuerdo con eso. A veces me lo callaba, evidentemente comencé a ser una minoría. Y mi discurso o mis comentarios siempre destacaban era con personas de mayor edad que yo, por alguna razón. Que ahora comprendo, pero que en ese momento no. De paso sea, se veía como algo, como un show, diría yo. O sea, la gente lo veía no como a mí me hubiese gustado, que era con esa capacidad de análisis en función de lo que yo decía y las preguntas que me hacía, sino que lo veían como que, oh, mira, este niño tiene una capacidad de hablar impresionante, habla muy bien, habla bonito y tal. Y entonces lo aplaudí y yo decía, sí, pero es que no soy un
payaso que estoy tratando de sorprenderte. Estoy simplemente haciendo una cantidad de preguntas que considero relevantes para darle sentido a lo que voy a hacer en el futuro. Y entiendo que ustedes tienen más edad que yo. ¿Pueden por favor decirme qué carrizo piensan ustedes, en vez de decirme qué bonito hablo? Pues eso es algo que siempre me frustró, por lo que empecé a cuestionar ciertas autoridades. Cuando a mí me decían, tienes que hacer esto, yo decía, ¿por qué? Porque tú lo digas. Dame una explicación racional de por qué yo tengo que asumir la postura o decidir hacer algo sin yo haberlo pensado. O sea, yo tengo el derecho a pensar. Y afortunadamente yo tuve educación. Y la educación no me refiero al privilegio de la infraestructura de instrucción social. Es decir, colegios, universidades, secundarias. No, para mí eso es una escuela, ¿sí? Una infraestructura de instrucción, donde te generan una serie de pautas, de indicaciones para que tú puedas ser productivo en la sociedad en función de la ideología de la sociedad donde te encuentres. Y honestamente, nunca estuve de acuerdo con eso. Siempre quería más. Ojo, yo no estoy diciendo que eso esté mal, porque evidentemente que existen materias, digamos, básicas que nos permiten una dialéctica, que nos permiten un lenguaje, desarrollar un lenguaje. Evidentemente que sí. Pero la educación real la recibí en casa. Afortunadamente, mis padres, tanto mi papá como mi mamá, con sus distintas formas de pensar, me estimularon a pensar por mí mismo. Casi siempre me decían el porqué de las cosas, o sea, si a mí me mandaban a hacer algo, yo entendía el por qué lo tenía que hacer. Había un análisis, había una especie de razonamiento, de criterio por parte de ellos y me permitían a mí razonar y decidir si estaba bien o estaba mal. Entre lo que está bien y está mal, ¿no? Porque es algo que aparentemente creemos saber, y en realidad creo que nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. Simplemente es un constructo de nuestra sociedad y de diversos factores que nos hacen pensar que lo que hacemos está bien. Pero bueno, eso es mucho más complejo, profundo y no me quiero meter allí. Pero la verdad es que me di cuenta de eso y empecé a tener un horizonte muy amplio de qué puedo hacer en mi vida, no qué puedo hacer para la sociedad. En realidad no me interesaba y nunca me ha interesado hacer para la sociedad. Y no me malentiendas, sino que tengo una posición muy individualista, que no es lo mismo que egoísmo, pero en medida en que uno va creciendo, conociendo cosas, asumiendo datos, comparando cosas, uno va generando, obviamente, pensamientos distintos, los va cambiando, los va madurando, eh, eh, incluso cambia su discurso, y a veces eso lo ven como malo. Y este es el primer punto que quería compartirles, que me ha hecho divagar mucho estas semanas. Cada vez que alguien plantea algo y puede estar equivocado y lo asume y dice, mira, yo realmente no sé, no estoy seguro si esto es así o no, pero es mi posición, es mi pensamiento acorde a lo que yo, a la información que tengo. Entonces, lo que creo conocer es esto. Y desde esa perspectiva, me parece que es lo más sano para poder entablar un debate o una discusión. Pero cuando te dicen, mira, esto es porque es así y punto, y porque está demostrado y ya, tener la capacidad de seducir la idea, es decir, de desviarte y plantear algo distinto para, en teoría, ir al mismo punto, es difícil. Es difícil, la gente dice, no, si tú estabas pensando de una manera, mantén tu criterio. Yo digo, bueno, pero tú quieras hacerme cambiar de opinión porque tienes unos argumentos y yo te estoy diciendo, me convence, me parece que está bien. Inmediatamente la gente asume una posición, no, pero es que tú tienes que ser contrario. Pero, a ver, la idea es que nos entendamos. Y si tú me estás planteando buenos argumentos, pues yo estoy de acuerdo, me parece que está bien. ¿Sabes qué? Cambio mi manera de pensar. Me parece ahora que como lo estaba viendo, estaba equivocado. Y lo mismo sucede con los gustos. Cuando alguien, no sé si les ha pasado, pues evidentemente cuando yo era niño, había muchas cosas que no me gustaban, por X razón. Y es ahí donde decimos, los gustos en realidad son algo de un libre albedrío, me gusta porque yo decido que me guste, o me gusta porque tengo ideas preconcebidas e información que me plantea tomar una decisión en función de eso. Por tanto, no es que yo tenga un libre albedrío en decir si me gusta o no. No sé si me entiendes lo que intento decir. Entonces, en ese momento, evidentemente, voy a dar un ejemplo. Evidentemente, estoy diciendo evidentemente como que si lo fuese, en realidad no, no lo es. A mí, por ejemplo, no me gustaba la remolacha o betarraga, distintamente como le digan en donde me estés escuchando. No me gustaba el color, no me gustaba el olor, no me gustaba el sabor, no me gustaba verla y ni hablar de la berenjena, por ejemplo. Y resulta que hoy en día son dos de mis alimentos preferidos. La remolacha la utilizo o la betarraga la utilizo para muchísimas cosas en mi alimentación diaria, al igual que la berenjena. Y ahora fíjate,
¿Me gusta por mero gusto, por capricho? No, sino que aprendí que el valor nutricional era mayor a la apariencia, por ejemplo, pudiéramos decir. Realmente no sabría por qué no me gustaba, simplemente rechazaba el olor, la cuestión, y muy seguramente esto debido a que a mi madre no le gustaba, o que hay gente que decía, no, eso es desagradable, es hortaliza, es fruta. No sé si recuerdan que en los años 90 empezó una campaña de empezar a darle otro tipo de alimentos porque la industria alimenticia ya había invadido comercialmente muchas cosas, habían cambiado y había muchos mitos que hoy en día se han convertido en realidad. Pero en fin, lo cierto es que había todo ese proceso y había como un rechazo colectivo a ciertos alimentos naturales. Entonces mis gustos en realidad estaban, digamos, estimulados por ideas ajenas. Y mis acciones iban en función de no lo que a mí realmente me gustaba, sino porque yo no había razonado. Lo que me lleva a concluir que el conocimiento me permite a mí tomar una mejor decisión libre frente a lo que yo decido que sea bueno para mí o no. Que sea bueno para el otro, y es aquí donde digo que soy individualista, y que sea bueno para el otro no, bueno, ya es un proceso del individuo, de la persona. O sea, la persona decidirá si a él le conviene, si no le conviene. Yo lo único que puedo hacer es plantearte desde mi perspectiva cómo a mí me ha funcionado y tú decidirás si te va bien o te va mal. Pero en realidad el propósito de las cosas que tú hagas, de las cosas que tú decidas emprender, decidas aprender, son un proceso único. Y lamentablemente nuestra sociedad, que ha sufrido como, que estamos sufriendo un cambio, y un cambio como en distintas estaciones. A ver, no quiero complicarlo mucho, pero mi generación tiene una forma de pensar al menos hasta principios del milenio. Pero del 2000 al 2010, 2012, nace otra generación. Y actualmente, del 2012 en adelante, hay otra forma de pensar, otra manera de actuar que estamos formando nosotros con todo lo que le estamos dando, con toda la cantidad de información, que no es lo mismo que educación, en este momento. Entonces, sí es cierto que hay una infopandemia, como le han dicho por allí, donde hay extrema información, pero no hay, desde mi punto de vista, una real estimulación al pensamiento crítico, sino que todo se pinta como apuntar, o todo apunta, perdón, a incentivar al color rosa, a que todo sea armonioso, a que todo es paz, todo es armonía. Y yo creo que huir del caos, huir del desastre, huir de la frustración, huir del fracaso, es contrario a la naturaleza humana. Y cuando no aprendemos a procesar esas situaciones, no crecemos. No crecemos y no evolucionamos. Entonces, insisto, yo no quiero profundizar. Yo no soy filósofo, por lo menos no de carrera. Me gusta leer algunas cosas, me gusta plantear, pero evidentemente que no. Para nada, me considero el máximo ignorante en filosofía, la verdad. Pero, y por eso no quisiera ahondar en temas que no me siento capacitado para discutir. Pero sí entender desde un punto, desde la punta del iceberg, que el pensamiento crítico, que el estudio de la filosofía o el uso de la filosofía, el uso, no sé, es importante en nuestra sociedad. Cada vez tenemos a personas menos pensantes y más robots, me explico. Cada vez tenemos más personas, más hombres de acción, y ya establece una premisa de la filosofía que dice algo como que cuidado hombres de acción que se vuelven brazos ejecutores o esclavos del hombre de pensamiento. Y era lo que decía al inicio, o sea, hay un montón de gente que por una falta de estímulo del pensamiento terminan defendiendo pensamientos ajenos sin tener una crítica. Más allá de eso, lo que considero más grave es etiquetarse, ¿no? Y que te etiqueten. Te autoetiquetas y crees que es bueno etiquetar a los demás. Me explico, si tú eres músico, no, yo soy un ser humano, yo soy un ser humano. Esta manera de pensar se ha transversado precisamente en la nueva guerra social política, específicamente de Latinoamérica, o voy a hablar es de Latinoamérica porque no me atrevería a hablar de países de Europa, ni de Asia, ni de por allá, pero sí de Latinoamérica, cómo se ha vuelto el pensamiento crítico un arma poderosa para quienes no piensan.
perdón, para los que piensan e insertar un proceso de discusión en quienes no piensan. Y me voy a esto. Ciertamente tú no eres una etiqueta, pero tú no dejas de ser un ser humano y hay una clasificación enorme allí. ¿Ok? Y sé que esto puede traer controversia y para mí mejor. A mí me gusta escuchar las opiniones y entender o intentar por lo menos absorber la mayor cantidad de razonamiento por parte del contrario, de una idea contraria a la mía. Entonces, sí, me gusta la discusión y hay algo que quiero rescatar aquí. Siempre se me ha discutido, se me ha señalado, Luis, es que tú siempre quieres tener la razón. Y yo pregunto, ¿quién no? Lo que no quiero tener es la verdad absoluta. Por supuesto que quiero tener razón. Obvio, somos humanos, somos seres pensantes, tenemos una capacidad de diálogo, de crítica, de razonamiento, y yo quiero tener razón, evidentemente que sí, que es mi manera de acercarme a la realidad, ¿ok? Estableciendo mi criterio, estableciendo mi motor de pensamiento. Me parecería absurdo y estúpido no discutir con razonamiento. Lo que no es mi planteamiento es tener la verdad absoluta, que es diferente. Yo no busco o sea, yo busco la verdad y esa es la idea, ¿no? O sea, acercarnos lo más posible a la verdad, pero yo no busco tener la verdad absoluta cuando discuto. No, trato de discutir con razonamiento y si tu criterio, tu planteamiento me convencen en que el mío tiene una dirección errada, que esa está más alejada de la realidad, entonces lo consideraría, lo estudiaría, lo pensaría y probablemente coincida contigo. Pero de ahí, ahí es donde es fundamental la discusión. Y en mi familia eso me ha hecho aislarme precisamente de ser una minoría que piensa y que tiene un diálogo crítico, que tiene un diálogo anárquico quizás, que tiene un diálogo rebelde, como le quieras decir, no importa, y es que volvemos a lo mismo, es la cuestión de etiquetarte. En mi país, Venezuela, que no es donde me encuentro ahora, afortunadamente dadas las situaciones, si yo dijera es que yo me considero anárquico y rebelde, inmediatamente la sociedad te etiqueta como que tú eres de un partido político. Y digo, wow, hasta ese punto de idiotez hemos llegado. O sea, no, señores, yo soy un ser humano, ¿ok? Que tiene un cerebro que obviamente está diseñado para curiosear, para pensar, para poner en duda todo lo que me pongan enfrente y poder comparar, ¿vale? Y entonces la verdad es que yo considero, en mi perspectiva, que todo ser humano tiene que ser de alguna manera irreverente, rebelde. Y es donde se han generado, y esos seres pensantes son los que han generado grandes cambios en la evolución del constructo de nuestra sociedad, para bien o para mal. Pero la verdad es que es así. Oye, disculpa la interrupción. Me di cuenta que al editar, me di cuenta que al decir todo esto estaba repitiendo la palabra verdad. No me refiero a verdad, sino a la realidad. La verdad, repito, no es lo que yo busco obtener en una discusión o hacerme dueño de la verdad, pero sí acercarme lo más probable a la realidad. Y entonces ahí donde digo es, la realidad es esta, no la verdad. Entonces, mientras más personas puedan tener pensamiento crítico, evidentemente que vamos a tener mayores oportunidades de que esas decisiones sean menos perjudiciales de lo que han sido, porque muchas cosas buenas han pasado. Pero es que ahí es donde está el tema. Hoy en día estamos atravesando un par de generaciones, desde el nuevo milenio para acá o desde los años 90, en que todo tiene que ser color de rosa. Todo es inspiración o todo es motivacional más que inspiracional. Todo es motivacional. Dale que tú puedes, todo va a salir bien, dale adelante, no te preocupes, nunca vas a fracasar, no le prestas atención al fracaso, si fracasas olvídalo y sigue adelante. No, señor, o sea, el fracaso, el dolor, la tristeza, la rabia, la frustración, son sentimientos naturales del individuo. Entonces, no podemos echarlo bajo la alfombra y no procesarlo. Y es aquí donde considero que la psicología tiene un reto bastante enorme frente a la sociedad en los próximos años, porque el desajuste que estamos generando en nuestra sociedad es impresionante. O sea, si antes teníamos problemas existenciales, ahora vida es una existencia totalmente inexplicable y un sinsentido total. Y cuando tú escuchas a la gente decir, ya, mi propósito en la vida es, no hay, no hay un propósito, no existe un propósito. Disfrutar, sí, ok, ese es tu propósito. ¿Y qué estás haciendo para disfrutar? Entonces, cuando decimos, cuando veo que hay todo este movimiento
como de pitch motivacional en todo el tema de las redes sociales, en sea lo que sea que tú estés haciendo, sobre todo si me he enfocado en salud, que es una, obviamente de lo cual me siento más identificado. Haz de este deporte que te va a salir bien y todo va a estar bien, no importa en qué momento te encuentres, no importa si eres obeso, si eres delgado y tal, haz esto que te va a... No funciona así, ojalá fuese así, pero no. Y lo que ha hecho es generar aún más frustración en la gente y más necesidad de consumo. Lo que me hace pensar que detrás de esto hay gente que sí piensa, pero que no lo está, digamos, aprovechando esa idea de pensamiento con la intención global, social, sino con una intención egoísta. ¿Ok? Y bueno, no quiero dar señalamientos acá porque no tengo evidencias como para decir, fulanito está haciendo esto y ve los millones que tiene y en realidad en vez de hacer cositas que no tienen ningún sentido a la evolución social inmediata, a las necesidades que son evidentes, está haciendo estupideces jugando como un niño rico, ¿no? Por ejemplo, no sé. Lo que quiero terminar de expresar, porque para eso es esta ventana que yo me he permitido, es que yo en lo particular no me he casado nunca con nada, no soy fan de nada más que de mi capacidad de pensamiento, y no me refiero a la mía, sino a la capacidad de pensamiento del ser humano. De eso sí soy fan. De la curiosidad, de indagar cada vez más. He sido muy indisciplinado y creo que por miedos instalados en esa estimulación del pensamiento, siempre quise encajar en momentos determinados y cuando quería hacer algo, inmediatamente entendía que había que etiquetarse en eso y tiempo después decía, no, es que no quiero que me etiquetes de esa manera y terminaba haciendo otra cosa. Pero al final descubrí que de eso se trata. Yo no me caso con ningún título, por ejemplo, ¿sí? Cuando me dicen quién soy, pues yo soy Luis Quiro, y lo de Quiro tiene toda una connotación en función de lo que me gusta hacer, ¿sí? De que me gusta crear, de que me gusta la creativa, la creática, la imaginación, explotarla, desarrollarla. Por ahí va el tema, ¿no? Así que por eso este canal tiene de todo un poco, de todo lo que representa lo que yo hago como creador, ¿ok? Sí, como creador, esa es la idea, como artista, diría incluso, y cierro con eso, había alguien que decía que arte es todo lo que somos capaces de hacer. Yo diría que es todo lo que somos capaces de apreciar. Pero nos vemos entonces en un próximo Divagando y me gustaría saber tu opinión. Déjalo ahí en los comentarios. ¿Qué opinas tú al respecto del tema? ¿Tú crees que lo que estoy diciendo tiene algún sentido? ¿Opinas que debemos pensar, tener una capacidad de pensamiento más crítico, que debemos educar, cambiar nuestra forma de educarnos, de ser menos instruidos para un desarrollo de progreso y más una educación para tener libre pensamiento y poder aportar desde el pensamiento con acciones claras que de verdad hagan cambios? Déjame en los comentarios. Divagar. Hablar o pensar desordenadamente sin ajustar a un tema determinado y sin tener un objetivo para el discurso.